Buenas tardes, estimados estudiantes. Buenas tardes, Miss. Profesora. ¿Cómo Buenas están, tardes, profe. chicos? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, profesora. Hola. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están, chicos? Ya están. Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Están listos? ¿Ya pasó el estrés del examen? Ahora sí, concentrados. Nuevamente en esta etapa. Estamos en la semana número 5. Hoy día vamos a ver sobre la frase nominal. Veremos la estructura y también los elementos que la conforman. Básicamente 4 categorías gramaticales: el sustantivo, el pronombre, el adjetivo y los determinantes. Así que es un tema extenso, pero que seguramente van a recordar a través de esta presentación. Ya pueden observar, chicos, el PPT, por favor, si me confirman. Sí, profesora. Sí, profe, sí ¿Sí? se ve. Perfecto. Listo. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy para poder concluir con las preguntas seleccionadas y los ejercicios de aplicación que hay varios. Listo. Bien. Allí tenemos la estructura de la frase nominal, entendiendo como una estructura sintáctica o unidad también, cuyo núcleo es el nombre o el pronombre. Desempeña funciones dentro y fuera de la oración. Tenemos, por ejemplo, Mario, el ingeniero de la familia, revisa el plano. Nosotros podemos encontrar varias frases, entre ellas, por ejemplo, Mario, el ingeniero de la familia, que va a cumplir una función determinada. Otra puede ser el plano, donde actúe como núcleo, ya sea el nombre o el pronombre, empieza entonces la construcción de una frase nominal. Núcleo y modificadores. Núcleo, plano y el modificador. Gabriela, el viernes nos visitarán los especialistas. Tengo Gabriela, que es un elemento que está fuera de la oración, a quien me dirijo, constituye una unidad, es un nombre propio. El viernes puede ser otra frase nominal, indica la circunstancia. Nos, que va a ser un pronombre, tendrá una función determinada en la oración. Los especialistas, otra frase nominal, que también cumple una función determinada, en este caso como objeto directo. Especialistas es el núcleo. Y nos va a ser considerado un objeto indirecto. También tenemos en esta oración, ellos seguirán la verdad pronto. Tengo una unidad, un pronombre que actúa como núcleo. T es otro pronombre, también constituye una frase nominal, actúa como núcleo. La verdad, otra frase nominal cuyo núcleo es el sustantivo verdad. Si estamos observando en cada oración, puede haber más de una frase nominal. Las funciones van a variar. Esta frase nominal se sitúan, como dice, dentro y fuera de la oración. Pueden actuar como sujeto, como objeto directo, como vocativo, como circunstanciales, ¿sí? Entonces vamos a conocer todas estas funciones también. Aquí simplemente es una presentación. La estructura de la frase nominal está entonces formado por un núcleo, el elemento central, que es el nombre o el pronombre. Nombre o sustantivo, que es todo lo que nosotros le vamos a dar esa identidad a los elementos de la realidad. Nombre o sustantivo. Y el pronombre, aquella palabra que reemplaza o sustituye al nombre. Tiene determinantes que lo acompañan, perdón, tiene modificadores que lo acompañan, entre ellos el modificador directo, que puede formarse por determinantes o por adjetivos. Los determinantes pueden ser los artículos, como el, o la, o los,
Los demostrativos, este, ese, aquel, aquella. Los posesivos, mi, tu, su, nuestro. Los cuantificadores, y los cuantificadores son de dos clases. Pueden ser los indefinidos o los numerados. Estos cuantificadores expresan cantidades, ya sea inexactas o imprecisas como los indefinidos, o cantidades precisas como los numerales, los cuales se van a subclasificar también, ¿no? El adjetivo es un elemento que suele darle una característica, una cualidad al nombre. Puede estar antes o puede estar después del núcleo. Estos elementos modificarán entonces directamente a ellos. Los modificadores indirectos. Es importante establecer el reconocimiento del modificador indirecto porque cuando conozcamos las clases de frases nominales, una de ellas señala que si es compleja o incompleja. Y eso depende de la presencia del modificador indirecto. Puede ser frase preposicional cuando se inicia a través de una preposición. Entonces, la preposición puede ser de repente de, que es la más común, a, con, etcétera, que va a estar siempre enlazando al núcleo con una frase nominal, digamos, interna. Pero a partir de la preposición empieza esta frase preposicional modificando indirectamente al núcleo. Una frase positiva es otra forma de reconocer el modificador indirecto. El núcleo establece una relación con esta frase positiva, ¿no? Esta frase positiva es equivalente a ese núcleo, pero se encuentra después de él, ¿no? Y una proposición subordinada adjetiva, esta idea siempre tendrá un enlace subordinante que constituye como clase de palabra un pronombre relativo, ¿dónde está? Y este enlace subordinante está delante o antes del verbo subordinado. Es un verbo dependiente, por eso se le llama subordinado. Esta característica es propia entonces de toda proposición subordinada adjetiva que se encuentra modificando indirectamente al núcleo. Actúa como si fuera un adjetivo. Entonces, si ustedes reconocen estas formas, van a poder clasificar a la frase correctamente. ¿Sí? Entonces, recapitulamos. Núcleo, el nombre sustantivo, pronombre. También puede actuar como núcleo. A estos núcleos, en la frase nominal puede ir acompañado por modificadores directos no nexos entre ellos. Van a estar siempre refiriéndose al nombre, los determinantes y los adjetivos. Pueden estar antes o puede estar después del nombre. El modificador indirecto siempre va a modificar entonces al núcleo de tres formas, como frase preposicional, iniciándose con una preposición que es un nexo subordinante, como de, a, con, seguido de una frase nominal interna. Luego las frases apositivas, que son equivalentes al núcleo, hacen referencia a lo mismo. Y las proposiciones subordinadas adjetivas, que se inician con un enlace subordinante, que pueden ser pronombres relativos como que es el que más se utiliza, ¿no? Quién, seguido de un verbo subordinado, es un verbo dependiente. Clase de frases nominales. Primero vamos a ver por la cantidad de núcleos. Es simple cuando solamente hay un núcleo. Este puede ir, entonces la frase nominal puede estar formada únicamente por ese núcleo. No va a interferir en lo absoluto.
¿no? Puede estar con o sin modificadores por eso. Digo, Carlos trajo estas 2 canastas navideñas. Carlos es un solo elemento. Por lo tanto, es el núcleo, es el nombre propio. Si en esta oración dice, estas 2 canastas navideñas, todo es una frase nominal porque estoy refiriéndome únicamente a canasta. Los demás elementos los van a modificar. En la oración, reinician las actividades programadas. En esta estructura, estoy refiriéndome a actividades. Las 2 palabras que la acompañan van a ser modificadores. Entonces, en cada frase nominal hay un solo núcleo. Por lo tanto, la frase es simple. En cambio, cuando encontramos más de un núcleo, estos pueden estar también unidos a través de un nexo coordinante, que puede ser la I o la E, unen elementos, la O. Entonces, vamos a contar la cantidad. Iván y Miguel solicitan los informes de ayer. Han subrayado Iván y Miguel y yo cuento un núcleo, cuento otro. Entonces, al haber más de uno, la frase es compuesta. Madre e hija. Madre, también hija. Los núcleos están unidas por la conjunción coordinante relativa que es la I o la E. Pone E cuando la siguiente palabra se inicia con el arte y el deporte. Esta frase nominal subrayada, arte es el elemento principal, al igual que deporte, de lo que estamos hablando. Cada uno puede tener sus propios modificadores, pero el artículo es modificarte y el otro algo. Esto es para después clasificar a las frases y es completo. Entonces, aquí vemos que vamos a encontrar un núcleo cuando es simple y cuando es compuesta más de. La siguiente clasificación es de acuerdo a la presencia de los modificadores. Cuando carece de un modificador indirecto, la frase es incompleta, o sea, sin MI. Sin MI, o sea, sin modificador indirecto. No vamos a encontrar modificador indirecto. Puede estar solo el núcleo o puede estar únicamente acompañado de modificadores directos. Por ejemplo, Luciano, la radiación solar es dañina. Luciano es una frase nominal. Hay una sola unidad. Este actúa como núcleo. No hay nada. Entonces es incompleto. Carece de un MI. La siguiente, la radiación solar. De esta combinación, radiación en mi núcleo, solo elemento, y luego está acompañado de modificadores directos. El artículo y el adjetivo. No hay modificador indirecto, por eso es incompleto. Ellos investigaron sobre aquel tema. Tengo ellos, es mi único núcleo, es simple, y si no hay ningún modificador, entonces es incompleto. No está elemento. Lo mismo en el segundo caso. Aquel tema, hablo de tema es mi núcleo, y el tema lo modifica directamente el determinante demostrativo aquel. Al estar ausente el modificador indirecto, no hay, fíjense, un modificador indirecto, entonces la frase, no hay ningún MI, la frase va a ser incompleta. Pero cuando está presente el modificador indirecto con MI,
sea, debo de hallarlo, debo de encontrar a este modificador indirecto. Entonces, la frase se le considera completa. Presenta un modificador indirecto. ¿Ya? Vamos a buscar a los modificadores. Recuerden que el modificador indirecto podemos reconocerlo de tres formas, como frase preposicional, como frase apositiva o como una proposición subordinada adjetiva. Ya. A ver, la primera decía, la poesía de Vallejo refleja su sentimiento personal. Se ha subrayado la frase nominal, la poesía de Vallejo, hablo de poesía como núcleo. Poesía tiene a un modificador directo, la, pero además de ese modificador directo, está presente el modificador indirecto de Vallejo. Ese es un modificador indirecto, presente en la frase nominal. Al estar presente es complejo. ¿Qué tipo de modificador era? Es un MI formado por una frase preposicional. ¿Cuál es la frase preposicional? De Vallejo, de la preposición Vallejo, una F interna. Lo mismo en el segundo caso, Ribeiro, el mayor cuentista peruano, nació en Lima. Mi núcleo, de quien estoy hablando, es Ribeiro. Pero a Ribeiro lo modifica una frase apositiva, la cual es referente a Ribeiro, ¿no? Por lo tanto, esta frase positiva actúa como un modificador. Es equivalente al núcleo. ¿Okay? Tengo el segundo caso. Tercero, analizaremos los temas que abordarán en la reunión. Hablo de temas como núcleo. Los modifica directamente su determinante artículo, pero observo que hay una idea que está modificando indirectamente. Entonces, esa idea se le conoce como una proposición subordinada adjetiva. Tengo presente el enlace, que es que, y el verbo subordinado abordará. Para que se acuerden, este es un verbo dependiente. ¿Cuál es el enlace? Que un pronombre relativo. Entonces, enlace, verbo subordinado. Fíjense que hemos hallado en esas frases nominales a los modificadores indirectos. Por lo tanto, la frase es considerada compleja. En el anterior caso no había ningún modificador indirecto, por eso era incompleja. Pero partimos siempre del análisis del núcleo y sus modificadores. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? No, profesora. A ver. ¿Los demás? Está bien. No, profesora, todo está bien. Perfecto, hijos. Entonces, sigamos con el ejercicio número 1 de aplicación. Ya me dan las frases subrayadas. Ustedes van a identificar cuáles son las clases, así como lo hemos practicado hace un momento. Pero lo vamos a hacer rápido, juntos. A ver, chicos. Indique a qué clase corresponden las frases nominales.
tengo una colección de cuentos andinos. A ver, ¿cuál es el núcleo? Es lo primero que tengo que buscar, el núcleo. Estoy hablando de la colección, ¿no es cierto? Tenemos los colores que hemos utilizado. Ahí está el núcleo. Con esto ya sé que la frase es simple por la cantidad de núcleos. No hay más. ¿Ven? No hay más. Ahora me voy a fijar si encuentro un modificador indirecto. Si lo encuentro, la frase va a ser compleja. Si no está presente, sería incompleja. A ver, una sería un modificador directo. Es un artículo. Pero además dice una colección de cuentos andinos. A partir de empieza la frase preposicional, la cual modifica indirectamente. Esto es un MI, ¿cierto? Un MI a través de esta frase preposicional. Será simple por la cantidad de núcleos, pero es también compleja por la presencia del modificador indirecto. ¿Ya? A ver. Simple, entonces sí compleja. En la letra B. Un paisaje atractivo y acogedor. A ver, chicos, ¿qué habrá? Pueden anotar en el chat. Pueden dar sus respuestas para que veamos si estamos entendiendo o no. Paisaje. Ah. Paisaje sería ¿qué? Núcleo. Núcleo. Perfecto, hay uno entonces. Es simple. Muy bien. A ver, ¿qué más hay? Un modificador directo. Ujú. Voy a encontrar modificadores directos. Perfecto. Y por acá hay características que corresponden a paisaje. Paisaje atractivo, un rasgo del paisaje también acogedor. Ambos son adjetivos que están haciendo referencia a paisaje. La I solamente está uniendo a los adjetivos, a esta cantidad de adjetivos presentes. No hay un MI. Entonces sería incompleja la frase, porque no está el MI. A ver la letra C. Doris, Silvia, núcleo. Doris y Silvia es núcleo. A ver, dice las psicólogas. Muy bien. Doris, Silvia son núcleos unidos por la I. Correcto. Quiere decir que la frase es compuesta, ¿no? Ahora, ¿qué viene a ser las psicólogas?
Es equivalente a decir Doris y Silvia, ¿no? Me está explicando quiénes son ellas, son las psicólogas. A esto nosotros lo conocemos como, Compleja. claro, la frase va a ser compleja, Frase pero positiva. es Positiva. una frase positiva, muy bien. Toda frase positiva modifica indirectamente, ¿no es cierto? Es una frase positiva, muy bien. Por acá sería compleja, porque estuvo presente el modificador indirecto. ¿Sí? Acá era una frase preposicional, esta es una frase positiva. Letra D. Raúl, el video que presentaste fue admitido al concurso. Han subrayado el video que presentaste. ¿Cuál es el núcleo? Video. Video, perfecto. Muy bien. Es simple la frase. ¿Tiene modificador de texto? El artículo el. ¿Qué más vemos? ¿Qué más hay? ¿Qué encontramos, chicos? Una proposición. Una proposición. Muy bien, hija. Acá hay una proposición subordinada adjetiva. Toda proposición subordinada adjetiva se inicia a través de un enlace subordinante cuya palabra va a ser este pronombre relativo que, seguido de un verbo, pero es un verbo dependiente, no es un verbo principal. Esta está modificando indirectamente a video, como que dijera el video presentado, ¿no? Actúa como si fuera un compleja. Ya. Luego tenemos la letra E. Mi padrino me recomendó viajar a Cajamarca y Arequipa. Se ha subrayado. Hola, ¿están ahí, chicos? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Se Sí, fue Miss. la señal, me pareció? ¿O seguía conectada? Yo sentí como que se perdió la señal. Sí, sí, se puede Ah, escuchar. sí se fue, ¿no? A ver, me avisan, cualquier cosa, por favor. A veces siento como un ruidito. Ya, espero que no perdamos la conexión. Estamos en la letra E. Mi padrino me recomendó viajar a Cajamarca y Arequipa. Tengo Cajamarca, núcleo, y Arequipa es otro. Hay dos núcleos, entonces será compuesta. Si están solamente los núcleos sin ningún modificador indirecto, tampoco hay directo, pero sobre todo si no está el MI, esta sí se queda como incompleja. ¿Ya? A ver, chicos, ¿conforme? Sí, Miss. Perfecto, ya hemos culminado cómo reconocer a las frases nominales. A ver, ahora la parte más densa, que es el reconocimiento de las funciones
Vamos a conocer cuáles son las funciones. Y esto les va a servir como base también para la oración cuando veamos sujeto y predicado. A ver, hemos visto que las frases se ubicaban en diferentes partes de la oración. ¿Se acuerdan la primera, diapositiva por acá? En esta habíamos subrayado, miren, diversas frases en la oración. La oración ya tiene un sentido completo, independencia sintáctica y las frases participan en él. Las nominales pueden estar dentro y fuera de la oración. Pueden estar en el sujeto, también pueden estar en el predicado. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las funciones? Entonces, vamos a ver. La primera función va a ser llamada vocativo. El vocativo designa al ser a quien nos dirigimos. Es a quien le hablo. Se va a separar siempre con una coma. Puede ser al inicio, al centro, al final. Por ejemplo, cuídate mucho, amigo mío. Yo le puedo decir, amigo mío, cuídate mucho. O sea, tú cuídate. Amigo mío no es el sujeto, ¿ah? Es a quien le hablo, es el interlocutor. Por eso se separa con coma. Puede ser al inicio, estimado tío, coma, retorna pronto. Tú retorna pronto, ¿no? Entonces, amigo mío, que es la frase que actúa como vocativo en la oración, va a ser el núcleo. ¿Ok? Y su modificador es que le corresponde. Igualmente, estimado tío, núcleo y su modificador. ¿Ya? El vocativo, entonces ya saben, es una frase nominal que se encuentra fuera de la oración y que se separa siempre con una coma. Sujeto. El sujeto es el tema de la predicación de la frase verbal. El sujeto viene a ser también quien realiza o que realiza la acción del verbo. Los hijos de Luis viajaron a Ica. ¿Quiénes viajaron? Los hijos de Luis. El sujeto lo reconocemos rápidamente. De esta idea, hijos es el núcleo. ¿Sí? Entonces, todo eso es una frase nominal en función de sujeto. No es recomendable esa actitud. Yo le pregunto al verbo es, ¿qué no es recomendable? Se pregunta qué cuando son objetos, ideas, ¿no? ¿Qué no es recomendable? La respuesta es actitud. Esa actitud no es recomendable. Y ahí constituye una frase nominal que funciona como sujeto. ¿Por qué es frase nominal? Porque los núcleos son sustantivos o pronombres. Entonces ya tenemos estas dos funciones principales. Vocativo, fuera de la oración, separado con coma al inicio, al final o al centro de la oración. Sujeto es de quién o de qué hablamos y concuerda con el verbo, el núcleo. Los complementos. Los complementos sí van a aparecer en la oración en los predicados. Por ejemplo, vamos a encontrar el complemento llamado atributo, pero hay una condición para ese atributo. El atributo es un complemento del verbo copulativo. Para esto, los verbos copulativos son el verbo ser, estar, parecer. Esos son los verbos copulativos, los cuales pueden estar en diferentes tiempos, pero necesitan un complemento para expresar la idea. Es exclusiva de una clase de frase verbal llamada atributiva. Por ejemplo, tú fuiste su mayor inspiración. El verbo fuiste tiene el verbo ser. Tú eres, tú serás, tú fuiste. Está en el pasado. Este verbo, que es copulativo, es un verbo copulativo, ¿ok? Necesita una idea para poder
concluir. Luego, tú fuiste, ¿qué? ¿Qué fui? ¿Qué fuiste? Su mayor inspiración. Entonces, ese complemento se forma por una frase nominal. Su mayor inspiración es una unidad cuyo núcleo es inspiración. Todo eso es el complemento llamado atributo. Se sitúa después de un verbo copulativo. ¿Sí? En la otra oración, Inés ha sido mi compañera. Aquí el verbo es un verbo, digamos, compuesto, una forma llamada perífrasis verbal. Cuando yo tengo esta, por ejemplo, forma, todo esto es el núcleo, ¿no? Este núcleo necesita de un verbo auxiliar y de un verboide. Es una combinación. Entonces, esta unidad, lo que hacemos es fijarnos en la última palabra. En este caso, la última palabra es sido. ¿Ya? Sido, le pongo un puntito para acordarnos, o un visto, vamos a ver, más grueso. Sido es el participio del verbo ser. El verbo haber, auxiliar a, seguido de un participio. Esa es una perífrasis, una forma compuesta del verbo. Cuando yo tengo esto, yo tengo que saber si es copulativo o no. Me voy a la última palabra, siempre. Le pongo el visto para que se acuerde. Sido es una forma no verbal, se le llama participio, terminaciones ado, ido de los verbos, formas regulares, y deriva del verbo ser. Por lo tanto, es copulativo. ¿Qué necesita? Necesita un complemento, porque si no me queda la idea sin definir. Inés ha sido. ¿Qué ha sido? Necesito esa idea que exprese ella. Mi compañera. Entonces, mi compañera, que está la frase después de un verbo copulativo, pues la función es ser complemento atributo. ¿Sí? Fácil. ¿Se entendió, chicos? A ver, por favor, ¿me confirman? ¿Están siguiendo, chicos, las funciones? ¿Se está entendiendo hasta el momento? Sí, Miss. Ya, Sí, profesora. muy bien, chicas. Muy bien. Ya tenemos 3 funciones repasadas. Ahora, recuerden que este complemento que está después de un verbo copulativo se sitúa en una frase verbal llamada atributiva. ¿Por qué se le llama así? Porque el verbo es copulativo. En la oración, esta frase atributiva es el predicado llamado nominal. ¿Ya? Esto más adelante lo vamos a ver. Ahora, el atributo no se halla más que en la frase verbal atributiva. Aquí, en la frase verbal llamada atributiva. Les decía que en la oración es el llamado predicado nominal. En la oración, todo esto lo constituye el predicado nominal. ¿Ok? Listo. Eso para poder
ya ir viendo estos elementos. ¿Por qué lo aclaro, chicos? Porque los demás complementos que vamos a ver se encuentran en una frase verbal, pero llamada predicativa. Predicativa. El predicado será verbal en la oración. Un predicado verbal. Es diferente. ¿Ven? El objeto directo se encuentra después de verbos que no son los copulativos. Son verbos llamados predicativos o verbos no copulativos. Y dentro de esa clase sería el verbo transitivo. Los verbos transitivos, chicos, van a permitir hallar a un objeto directo, ¿no? Porque la acción recae sobre algo o alguien, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, acá dice felicitaron, no, la primera. Analizaremos la obra leída. ¿Quiénes van a analizar esto? Nosotros, ¿no? Nosotros analizaremos. Y ahora le pregunto, ¿qué analizaremos nosotros? Es una pregunta que se hace para hallar a lo de que más el verbo más el sujeto. ¿Ok? Le formulo esa pregunta. ¿Qué analizaremos nosotros? Y la respuesta, la obra leída. El objeto directo además se puede reemplazar esta idea por pronombres. Pronombres que representan a la tercera persona es lo, pronombres, lo, los, la, las. Siempre van a ser objetos directos. Entonces, yo digo, analizaremos la obra. Yo puedo reemplazar la obra leída por la, ¿no es cierto? La analizaremos. La analizaremos. Aquí me refiero con la a la obra leída. ¿Ven? Entonces sí es un OD. En el caso de la primera oración, felicitaron a los integrantes. La pregunta no va a ser qué, yo no felicito a algo, sino a alguien. Entonces yo digo, ¿a quién felicitaron ellos? Ellos felicitaron a los integrantes. Digamos. ¿A quién? He preguntado ¿a quién? Y eso también es posible. ¿A quién? Siempre y cuando sea un ser animado. ¿Ya? Entonces yo digo a los integrantes. Quiero reemplazar a los integrantes por un pronombre. Tendría que decir los felicitaron. Los es igual a decir los integrantes. La es igual a decir la obra. Bien, esa es la forma. El objeto directo está formado por una frase nominal, como estamos viendo, ya sea por el pronombre o ya sea por la presencia del núcleo, que es el sustantivo ingresantes o el sustantivo obra. ¿Ven? ¿Están siguiendo, no? Esa es la parte más densa, chicos. Otras funciones que cumple la frase nominal. Puede ser un objeto indirecto. El objeto indirecto, la pregunta también que formulamos es ¿a quién? ¿No? ¿Quién se beneficia con el objeto? ¿Quién se beneficia con el objeto? Puedo reemplazar por pronombres
En la tercera persona solamente lee y lees para referirse a la tercera persona y cambia por se cuando se reemplaza a lo de y a lo i. Por ejemplo, pidió dinero a sus padres. ¿A quién pidió dinero? Dinero voy a ser mi objeto directo. Lo pidió. ¿A quién le pidió? A sus padres. El objeto indirecto es este, ¿no? He preguntado a quién al ver. ¿A quién pidió dinero? A sus padres. Si bien todo esto es el objeto indirecto, sus padres es la frase nominal. Esa A es necesaria para enlazar nada más, pero la FN empieza desde el núcleo y sus modificadores. Sus es el modificador. ¿Ya? Esto es para que observen ello. Lo reemplazo y digo, les pidió dinero, porque hablo de los padres en plural. Les, no puedo decir le. Si quiero reemplazar a los dos, diría se, que es el objeto indirecto, pidió el verbo, y el lo de sería lo. ¿Por qué? Porque es el objeto directo. Se cambia cuando reemplazo a los dos. Se lo pidió. Se es igual a decir los padres. Si no, tendría que decir les pidió dinero. Se lo pidió. Porque dinero es igual a lo. Lo pidió a sus padres. ¿Ven? Es un juego de reemplazo. Se es la tercera persona, recuerden. Le entregaré su pedido hoy. Yo entregaré. ¿Qué vas a entregar? Su pedido. Su pedido es mi objeto directo. ¿A quién le vas a entregar el pedido? A él, a ella. Le reemplaza a la tercera persona. Le es el objeto indirecto. Si hubiera entregado el pedido a ti, tendría que cambiar por te. Te entregaré el pedido. ¿No? Va variando, puede cambiar otros pronombres. Pero le y les siempre será un oí. Si se dan cuenta, sus padres es una FN cuyo núcleo es padres. Les es un pronombre, por eso es en una frase nominal o lo constituyen ellos. Agente. El agente es un elemento exclusivo en las oraciones llamadas pasivas, donde el sujeto es un sujeto que recibe la acción. Dice, el agente designa al que realiza la acción en la oración pasiva y va precedida mediante la preposición par. Por. La pregunta es ¿por quién? ¿Por quién? Además, el agente va después de un verbo que se encuentra en una perífrasis verbal. Esa perífrasis verbal se forma por un verbo auxiliar, el verbo ser, más un participio, verboide en participio. Esa es la perífrasis verbal pasiva. Esta perífrasis verbal siempre se va a dar. Y la pregunta para reconocer a la gente, ¿por quién? ¿No? Miren, dice, el artículo fue revisado por Leo. Mi verbo, mi perífrasis verbal, esta perífrasis sería fue revisado. ¿Ven? El verbo ser es revisado, será revisado, fue revisado. Más el participio revisado. Luego
¿Qué fue revisado? Hablo del artículo sujeto. ¿Por quién fue revisado el artículo? Pregunto. ¿Ven? ¿Por quién? Por Leo. Por Leo. Por es la preposición que antecede a la frase nominal que es Leo. Esta frase nominal es el agente. Lo mismo en el segundo caso. Las pruebas serán verificadas por el juez. La pregunta al verbo, a la perífrasis. ¿Qué serán verificadas? Hablo de las pruebas. Sujeto, sujeto, sujeto pasivo. ¿Por quién serán verificadas? Por el juez, mi complemento agente. El juez es la frase nominal. Por solo sirve de nexo, de enlace. Constituye una F. ¿Ven? Las circunstancias. Las circunstancias, dice, o el circunstancial, expresa circunstancias de lugar, de tiempo, compañía, etc. Puede ir precedida por una preposición también, ¿no? Para hallar a estas circunstanciales se le hacen preguntas al verbo principal. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Para hallarlas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, ¿dónde? Es cuando quiero saber el lugar. Si yo digo cuándo, quiero saber el tiempo. Si yo quiero decir de repente con quién, todas las preguntas se le hacen al verbo principal. Van a expresar compañía. Y así puedo ir preguntando para hallar circunstanciales de diversas formas. Pero para que sea frase nominal es porque todas esas ideas tienen como núcleo los sustantivos o pronombres. Revisaremos la práctica el lunes. Nosotros revisaremos que la práctica es mi objeto directo, mi frase nominal. ¿Cuándo revisaremos la práctica? ¿Cuándo? Preguntas que se le hace al verbo revisar. ¿Cuándo? El lunes. El lunes respondió a la pregunta ¿cuándo? Que se le hizo al verbo revisaremos. Responde al tiempo. ¿Por qué es una frase nominal? Porque el lunes es el sustantivo. ¿Ya? La otra oración. Pronto viajaremos a Tumbes. ¿Viajaremos a dónde? A Tumbes. Todo esto es mi circunstancial. Pero Tumbes es el núcleo de esta frase nominal. Por eso es una circunstancia. Una FN que funciona como circunstancial del lugar, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Está bien, Miss. Miss, disculpe, ¿cómo podemos identificar un participio? Ya, los participios tienen una terminación regular de ado, ido, normalmente, ¿no? Hay formas irregulares en algunos casos, como el verbo hacer, que cambia a hecho, o el verbo, también verbos irregulares que pueden ser morir, cambia a muerto, o impreso, el verbo imprimir, ¿no?
Hay algunas formas que existen, pero normalmente la terminación está oída en las formas regulares, los que terminan ar, lavar, lavado, planchar, planchado, ¿no? Esas son las terminaciones. Estos verboides en participio acompañan a verbos auxiliares, como el verbo ser o haber. Por eso decimos ha amado, ha leído, ha partido, hemos bailado, ¿no? Constituyen una perífrasis verbal. Entonces el participio aparece justamente acompañando ya sea al verbo haber o al verbo ser en las formas pasivas, ¿no? Es verificado, es revisado, será revisado, ¿ven? Ha sido revisado, las perífrasis se siguen alargando, ¿no? Esa es la forma. Ahora, también en el diccionario de la RAE puedes revisar los verbos y al abrir el significado te va a salir también la conjugación verbal, como les enseñé. No, todavía creo que no les he, no he visto el verbo, ¿no? Pero en el diccionario de la RAE vayan descargando esa aplicación en sus celulares, van a encontrar las formas verbales completas y cuáles son sus participios, ¿no? Infinitivo y gerundio también. ¿Mm? Luis, Ok, muchas gracias. de nada, Luis. Ahora, chicos, vamos a practicar rápidamente este ejercicio. Nos queda 40 minutos y se van rápido, 43. Y nos faltan varias partes, pero esta es la más densa. A ver, funciones que cumplen. Rápidamente, chicos, van mirando y vamos poniendo la respuesta. Luego ya pasamos a las demás categorías. A ver, un minuto. Vamos entonces verificando lo que han compartido sus compañeros por el chat. Dayanara, Carola. Vamos a ver.
La primera oración. El mecánico me entregó la llave inglesa. Y me entregó esto el mecánico. ¿Qué me entregó el mecánico? La llave inglesa. Esa respuesta es mi objeto directo, ¿no? El OD. Se abrevia OD. Ya está. Este es mi objeto directo. Que entregó la llave inglesa. ¿A quién entregó esta llave inglesa? A mí. A mí se representa con el pronombre me. Es el objeto indirecto. Entrega esto a mí. Me entregó la llave. Me la entregó. Recuerden que cambia por el pronombre la. No cambia, sino lo reemplaza, ¿no? A ver. Habían puesto a oído de, correcto, Dayanara. Carola también, correcto. Milene, el sujeto, por ahí. Te confundiste seguro, ¿no? ¿Quién entrega esto? El mecánico es mi sujeto. En la B, amigo, coma. El auto fue vendido por el dueño. Amigo es a quien le habla, es el interlocutor. A esto lo llamamos vocativo. Es mi vocativo. Se para además con la coma, porque está fuera de la oración. El auto era mi sujeto pasivo, que fue vendido el auto. Fue vendido es una perífrasis verbal pasiva. Es vendido, fue vendido, será vendido. Entonces le hago la pregunta, ¿por quién será vendido? Por el dueño. Por el dueño, todo esto es el complemento agente. La frase nominal únicamente es el dueño. Siempre núcleo y modificador. Pero el agente empieza desde la preposición por hasta el final. Pero como les están subrayando solamente las frases nominales, por eso que se ha señalado de esa manera, ¿ya? El hijo de Isaac anoche encontró a la mascota. ¿Quién encontró la mascota? El hijo de Isaac. Estoy hablando de él como sujeto. ¿A quién encontró? Pues a la mascota. La encontró. Es mi objeto directo. Ha sido reemplazada por la. La encontró. ¿Mm? ¿Vamos bien? A ver. Ya. Letra D. Te compraré una bicicleta la próxima semana. Yo, sujeto tácito, compraré. ¿Qué compraré? Una bicicleta, objeto directo. La compraré. ¿A quién le comprarás? A ti. Te representa el objeto indirecto. Te compraré. Es decir, te compraré esto a ti. ¿Cuándo? La próxima semana. Esto es un circunstancial de tiempo. La próxima semana me denota el momento. ¿Cuándo? ¿Sí? Es una frase nominal porque semana es el núcleo. Letra E. Tus amigos del colegio están contentos. El verbo están es un verbo copulativo. ¿Quiénes están contentos? Tus amigos del colegio. Sujeto. Contentos es una característica que está después de este verbo, pero no es no es una frase nominal. Acá ha habido un error. Fíjense que esto vamos a marcarlo como una observación. Contentos es un atributo
Complemento atributo, sí, pero formado por una frase adjetiva, un adjetivo. No es una frase nominal, ¿ya? No es una FN. Contentos no era una FN. Sí es atributo, pero no es una FN. ¿Ya? Entonces, ahí no teníamos que haber puesto nada. Esta es una función del atributo que puede estar como frase nominal o como frase adjetiva. A ver. Listo. Ya está, entonces. A ver, ¿qué han puesto? Claro. Ahí por eso, Carol, habías puesto atributos, sí. Hay atributo, pero no como frase nominal. Ya. Ujú. ¿Listo? Ahora sí. Ahora dejamos las funciones y vamos a pasar rápidamente a ver cada una de las categorías gramaticales que han participado como elementos de la frase nominal. Tendríamos primero al nombre o sustantivo. Tiene 3 definiciones semánticamente, o sea, cómo se le define. Se le define como aquella palabra que designa seres materiales, inmateriales, es decir, designa a todos los elementos de la realidad. Papel, niño, caridad. Yo le doy nombre a todos los elementos de la realidad, a los sentimientos, a las ideas, a los seres. En cuanto a su función sintácticamente, el nombre sustantivo es núcleo de la frase nominal. Y ahí vemos la confianza en sí mismo es una actitud positiva. Hablo de la confianza, es el núcleo. Morfológicamente, o sea, los cambios, es un lexema variable cuyo núcleo admite morfemas flexivos y derivativos. Morfológicamente, tiene flexión en el género y en el número cuando son flexivos simples, que vimos la semana pasada, ¿no? Y derivativos cuando transforma la palabra. Por ejemplo, papel es un nombre que le da, yo digo papeles, pluralizado, al agregar este morfema flexivo que indica el número. Pero digo papelera, ese ha sido necesario insertar para construir una nueva palabra que deriva de papel, ¿no? Entonces guardan los papeles, por ejemplo, o desechan los papeles. Entonces construyó más nombres, ¿no? ¿Cuál es la clasificación de los sustantivos? Podemos encontrar a los propios y a los comunes. Dentro de los propios podemos señalar los nombres de las personas, Moisés, Ricardo, Alejandra, ¿no? María, Carola, por ahí, ¿no? Entonces voy a darle nombres. También nombres que se les va a dar a los apellidos, básicamente cuando terminan en Z, estos derivan de nombres, ¿no? Por ejemplo, Rodríguez deriva de Rodrigo, ¿no? Y esto viene de la historia, que sabíamos por los españoles, ¿no? Entonces se les llaman patronímicos, por ejemplo.
Los nombres que se les asignan a los lugares. Lugares con agua, lugares en tierra. Entonces se le dice topónimos, hidrónimos a veces cuando los separan. Si no, todos son topónimos. Puno, Rima, Alpamayo, etc. Esos son los nombres propios los que se destacan o diferencian del resto. Esos elementos generales son llamados comunes. Los comunes pueden clasificarse en concretos y en abstractos. Son concretos cuando pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Son abstractos cuando no pueden ser percibidos por nuestros sentidos. Por ejemplo, dentro de los abstractos están pues todos los sustantivos que expresan las emociones, pues, ¿no? Los sentimientos, esperanza, justicia, valores, ¿no? Vergüenza, amor, son considerados abstractos. Los concretos vienen a ser todo lo demás, lo que puedo percibir por mis sentidos. No solo el tacto, ¿ah? Dentro de ellos también encontramos a los sustantivos individuales y colectivos. Individual cuando señalo un elemento o a varios. Colectivos cuando señalo un conjunto de elementos que pertenecen a una misma especie. Por ejemplo, el conjunto de peces o pez se les dice cardumen, ¿no? Conjunto de ovejas se le puede decir rebaño. Entonces señalo a ese conjunto de. A su vez, puede ser también clasificado en primitivos y en derivados. Primitivos es porque no tienen el origen en el mismo lexema, en la misma unidad base, y derivados es porque sí, proviene de él, ¿no? Cardumen, rebaño son primitivos. Maizal y pedregal son derivados de maíz y de piedra, por ejemplo. Esos son los sustantivos que conocemos. Así concreto, ¿ven? Ya sabemos sobre los nombres y entonces actúan como núcleos en las frases nominales. El pronombre es otra categoría también importante que hemos señalado como elemento principal de la frase también nominal, es núcleo, sintácticamente. Su significado es referencial, puede reemplazar a cualquier nombre, depende del contexto que está. Es una palabra que puede actuar como variable cuando permite la flexión, como ustedes o ese o tuyo, pero también invariable cuando no lo hay, como por ejemplo mi, o ti, o tú, o sí, contigo, nadie, etc. Yo, ¿no? Hay varias clases de pronombres, algunos ya hemos identificado. Están los personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, exclamativos, relativos e indefinidos. Cuando son pronombres, ya no menciono al nombre. Recuerden bien eso. Primero encontramos a los personales. Pronombres personales que pueden ser considerados de acuerdo a la persona gramatical, primera, segunda, tercera. Tanto del singular como del plural. Y podemos clasificar a los pronombres en personales tónicos y en átomos. Los tónicos acá. Los tónicos, quiero destacar solamente. Los tónicos van a estar
como sujeto, como complemento, dice con preposición. Se los van a aprender de esta manera. Todos los de las las personas gramaticales, cuando ustedes dicen yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, ¿no? Cuando señalamos el yo, primera persona del singular, tú, segunda o usted. Tercera, él, ella, él, ¿no? Primera, segunda y tercera del singular. Del plural decimos nosotros o nosotras, vosotros o ustedes, ellos o ellos. Igual, todos estos son tónicos. Además de esto, paralelamente, vamos a encontrar también mi, para mí, por ejemplo, cuando digo, se refiere a la primera persona. O conmigo, ¿con quién vas? Conmigo, contigo, ¿no? Primera persona. Ti, cuando se refiere a la segunda, contigo, igual. Puede ser sí o consigo. Estos son los elementos, o los pronombres, perdón, tónicos. Entonces, para aprenderse, así como les he dicho, yo, tú, él o ella, nosotros, vosotros, ustedes. Obviamente con sus variantes. Ya está. Y luego digo, mi, conmigo, ti, contigo, sí, consigo. Primera, segunda y tercera. Los demás se repiten, ¿ya? Ya tengo los tónicos. Los pronombres átonos. Átonos complemento de oír, circunstancial sin preposición, pueden ser los átonos proclíticos, cuando están separados del verbo, o enclíticos, cuando están unidos al verbo. Le di. Le es el pronombre y se separa del verbo. Cómprelos. Los es el pronombre, pero está unido al verbo. Esa es la diferencia. Entonces, para los átonos, igual me se va a referir a la primera persona. Te a la segunda. ¿No? Lo, la, o se, o le, también se, son los pronombres átonos que reemplaza primera, segunda y tercera del singular. Pero también nos a la primera del plural, os o se a la segunda, a la tercera se, o los o las o les, ¿ven? Al plural de la tercera persona. Entonces, metes, os, no, perdón, mete, segunda, primera y segunda, lo, la, le o se, tercera y singular. Plural, nos, os, se, los, las, les. Esos son los átomos. Actúan como objeto directo e indirecto, si se dan cuenta. ¿Listo? Otras clases de pronombres. Están los demostrativos. Este es aquel. Esta es la época para la inversión. ¿Ven? No hay nada. Yo no digo esta tal, no. De frente, concordancia con el verbo. Él dijo que esto es para aquella dama. Esto. Son los llamados neutros. Pronombres neutros. Esto es ok. Nunca va a haber esta palabra acompañada de algún sustantivo, no. Son pronombres, reemplazo. Los interrogativos son enfáticos. Cuando retornaste, dinos cómo resolver, llevan tilde además. Los exclamativos pueden haber formas directas o indirectas.
cuánto ha crecido ese niño, ya verás qué bien lo pasamos hoy. ¿Qué? Los exclamativos, están los signos de exclamación, los interrogativos, signo de interrogación en las formas directas, pero también pueden ser enfáticos en estos enunciados donde van a expresar un interrogante en el caso de los interrogativos o sorpresa, admiración en el caso de los exclamativos. Los posesivos son mía, tuya, suya, suelen ir después de un verbo. Esas revistas científicas son mías. La preocupación suya es nuestra también. Después del verbo es nuestra. O sea, nuestra es la preocupación suya. Mías son esas revistas. ¿Ven? Actúan como pronombres posesivos. Los relativos están después de un sustantivo al cual hacen referencia. El libro que te obsequié, que Javier, quien es mi amigo, ese quién está referido a Javier. Entonces son pronombres relativos. Y los indefinidos expresan cantidades imprecisas. Muchos trajeron algunas donaciones. ¿Ven? Muchos, no dicen muchos jóvenes, muchos niños, nada. Muchos padres, no. Solamente digo muchos trajeron. Algunos buscan el bien de todas las personas, algunos. ¿Mm? A ver, chicos, rápidamente, espero que todos estén siguiendo su clase. Correlacionemos la primera palabra. Colegas, estas son las acciones que debemos priorizar. Estas, ¿qué viene a ser? Demostrativo. Un demostrativo. Digamos, algunos asistirán. Indefinido. Es un indefinido, muy bien. Una expresa precisión. Dice, recuerdo aquellos tiempos cuando estudiamos. Aquellos tiempos cuando estudiamos. Dice, ¿cuándo es un? Relativo, ¿no? Está después del sustantivo tiempos al cual hace referencia. Es un pronombre relativo. Mañana te informarán, sería el pronombre personal. Sustituye a la segunda persona. La clave estaría en la letra C, ¿no? 2. Identifica la alternativa que presenta más pronombres. A ver, Margarita te dijo que no viajará a Ucayali. Solamente tengo T, personal. Este que no es un pronombre, esto es una conjunción completiva, descartada. Cuando es pronombre, le antecede el sustantivo. En la B, llegó Guillermo, quien es mi mejor amigo. Acá sí hay un pronombre relativo. En la C, aquel hermano mío llegará pronto de viaje. Acá no hay nada. Mío no es un pronombre porque está modificando a hermano. Mío es un determinante posesivo. Tampoco es aquel, porque aquel está modificando a hermano. Es un determinante demostrativo. Letra D, el pronombre personal, ¿no? ¿Quién es abogado? Dice quién, pronombre relativo. Irá a visitarla el lunes. Visitarla. La está adherido al verbo personal. Acá hay 3. Me piden más pronombres. Tus sugerencias son importantes para nosotros. Nosotros, pronombre personal.
Respuesta, la letra D. A ver, verifiquen. Continuamos, chicos. En el caso del adjetivo, la tercera categoría estudiada, ya hemos visto sustantivo, pronombre, ahora adjetivo. El adjetivo es otra categoría gramatical que expresa semánticamente características físicas o cualidades subjetivas del nombre. Toda cualidad, todo rasgo que se le da al sustantivo es un adjetivo. Morfológicamente es un lexema variable que admite la inserción de morfemas flexivos y derivativos. O sea, puede expresar el género y el número como nuevas, puede decir nuevos o nuevas, dependiendo del sustantivo con el cual concuerda. Derivativos también, ¿no? Puede haber inserción de algún morfema derivativo. Pintadas, por ejemplo. At. Sintácticamente cumple la función de modificador directo del nombre en la frase nominal, pero también puede ser el complemento atributo, como vimos ese ejercicio que les hice resaltar, pero también puede ser un complemento predicativo. Ella es amable. Acá, por ejemplo, amable funciona como un complemento atributo. Está después del verbo copulativo ser. ¿Cuál es la estructura de un adjetivo? Pues tiene una base que es el lexema, morfema lexical o raíz. Cariñosos, cariñ, hasta ahí es el lexema. Sufijo derivativo os. Y hay sufijos flexivos, la O y la S, que expresan el género y el número. Imparcial, el prefijo puede ir delante del lexema, este morfema derivativo in, puede aparecer en la formación de los adjetivos. O antisísmicos, igual sim, es el lexema, anti, el prefijo derivativo, y el sufijo derivativo, y la O y la S son morfemas flexivos de género y número. ¿Cuáles son las clases de adjetivos? La primera clase de adjetivo tiene relación a que la característica que vamos a mencionar va a ser clara, va a ser objetiva, va a describir tal y como es el objeto. Por eso dice son características o cualidades objetivas del hombre. Un celular moderno, porque lo es, ¿no? Mochila azul, que termina ese color. Yo puedo decir comida peruana, peruana, es especificativo. Pero cuando es explicativo, el adjetivo expresa una cualidad subjetiva. Subjetiva, en cambio el otro es una cualidad objetiva. Interesante noticia, de repente no es interesante para otro miembro quizá de tu familia que están opinando. O viaje placentero. Entonces, eso que yo percibo tiene un carácter subjetivo porque puede ser únicamente hacia, de parte de repente de uno nada más, sino de varios, ¿no? Entonces, es una característica subjetiva. Interesante noticia o viaje placentero. Todo lo que implique un punto de vista, ¿ya? Como cuando van al cine, ustedes salen de ver la película y dicen, interesante película, pero otro
no le fascinó, no le gustó para nada. Entonces su opinión, la característica que le dé a esa película, quizás difiera de los de ustedes, ¿no? Es explicativo. Y el epíteto es una característica reiterativa que se asocia al sustantivo porque es algo evidente, obvio. Reitera y exagera el rasgo. Por ejemplo, el fuego puede ser ardiente, encendido, una característica propia y exclusiva de él. O el mar, inmenso. O la miel, dulce. Entonces, son características que le corresponden. A ver, el ejercicio 4. Subraye el número de adjetivos que hay y en la otra los adjetivos especificativos. A ver, Tom. Veamos cuántos adjetivos había. Aquella hermosa nave, hermosa, modifica nave, una nave espacial, espacial, fue diseñada por Elon Musk para poder realizar visitas en la Estación Espacial, Espacial Internacional. Había 4 adjetivos.
adjetivos especificativos. A ver. ¿Dónde hay adjetivos especificativos? La respuesta estaba en la letra E. La ingeniera civil, una característica objetiva, vestía una blusa rosada. Creando algo, estoy considerando que lo es. Había dos en esa oración. Cambio acá, buen hombre, delicioso pastel, son subjetivas. ¿Ven? Ella vio la roja sangre, roja es un epíteto. ¿Ven? Verde prado, epíteto. Verde prado. Cálido sol, acá puede ser subjetivo, bueno, epíteto también, ¿no? Tal encuentro será en la bella y fértil pradera, subjetivo también, ¿no? Listo, solamente la E tenía características de carácter objetivo. Funciones del adjetivo, chicos. A ver, tenemos la función del adjetivo como modificador directo, ya lo hemos visto en la frase nominal, acompaña el nombre, técnico, especialista, especialista modifica técnico. Los textos académicos a textos, teléfono móvil a teléfono, siempre acompaña al nombre. Lenguaje formal, formal. ¿Ya? En cualquier frase nominal donde esté en la oración, allí si está el adjetivo lo modifica directamente. Ahora, como complemento atributo, siempre va a estar después de los verbos copulativos. Acuérdense cuáles serán los verbos copulativos. Este verbo copulativo, ser, parecer o estar. Complemento, verbo copulativo, ser, estar, parecer. Y seguido va a estar el complemento atributo. El atributo como adjetivo va a ser una característica. Hace un momento hemos visto como frase nominal, inolvidable, interesante, están después de los verbos copulativos, son adjetivos, ¿ven? Cuya función es ser un complemento atributo. ¿Ya? Entonces el atributo puede ser una frase nominal, pero también a través de una frase adjetiva, ya que el adjetivo actúa como elemento principal. En el caso de los complementos predicativos, aparecen después de verbos no copulativos. Estos verbos no copulativos van a ser todos menos ser, estar o parecer. Seguido aparece el complemento predicativo. Este complemento predicativo es un adjetivo que tiene una carga modal, una intención modal, es decir, puede responder a un cómo, al verbo. Los alumnos retornaron felices. ¿Cómo retornaron los alumnos? Felices. Felices es una característica de alumnos. Está después de un verbo que no es copulativo, ¿ven? Es un verbo no copulativo. La fiscal encontró muy asustado al niño. La fiscal, sujeto, encontró. ¿A quién encontró? Al niño. El objeto directo. Lo encontró. ¿Cómo lo encontró al niño? Asustado. Asustado es un complemento predicativo. ¿Ven? Estas son las tres funciones. Los grados de significación. Tenemos los grados positivos. Expresa en forma simple el adjetivo aceptable. Por ejemplo, propuesta aceptable. Cuando el adjetivo está solo sin ningún elemento. El grado comparativo siempre se contrasta a dos elementos y suele estar rodeado de palabras como más que, menos que, al adjetivo, ¿no?
Entonces, cuando es superioridad, ella es más amable que su amiga. De igualdad, decimos tan como al adjetivo. Su madre es tan trabajadora como mi hermano. Los jugos son menos dañinos que las gaseosas. Entonces, menos que rodea al adjetivo para indicar inferioridad. Se compara. En el grado máximo se le llama superlativo. Está en su más alto grado de calificación. Los relativos destacan. Yo puedo decir, él es el más, miren, el más responsable. La más responsable, es la única de todo un grupo. Va a estar acompañado el adjetivo por estas palabras. En el absoluto, el adjetivo puede tener terminación ísimo o ísima y érrimo. Entonces yo puedo decir paupérrimo. ¿Ven? Esas terminaciones érrimo o ísimo va a ser para hacer que el adjetivo esté en su grado máximo. ¿Ok? También cuando el adjetivo tiene o está acompañado de un adverbio, como muy o cualquier otro. El adverbio acompaña al adjetivo en su forma básica. Muy distraídos. ¿Okay? Allí se encuentra en el grado máximo superlativo absoluto. Esos son los grados de significación que ustedes, chicos, deben de recordarlo por el colegio, ¿no? Que se ha trabajado. Uy, ya me pasé unos minutos. Chicos, unos minutos más, pues, por favor. Por lo menos 3 minutos. A ver, voy a dejar este ejercicio para mencionar la parte teórica de los determinantes. Recuerden además que en la separata están los cuadros de resumen, por favor. Los determinantes que también nos hemos mencionado, recuerden que son palabras variables, concuerdan en género y número con el nombre, modifican al sustantivo, pueden indicar pertenencia, ubicación, etc. En este grupo se encuentran los artículos. Pueden ser artículos definidos o indefinidos. Son presentadores en realidad gramaticales porque presentan al nombre o sustantivo. Entre ellos tenemos a un artículo especial que es el artículo neutro, lo, que suele estar modificando los adjetivos, lo bueno, por ejemplo, lo malo. Entonces acompaña los adjetivos, los sustantiviza, como dicen, ¿no? Y las formas contractas al y del, que son fusiones de una preposición más un artículo, ¿no? Preposición puede ser a o de, seguido del artículo el. Así se crea entonces estas formas contractas al y del. Entonces yo tengo que contar el número de artículos cuando veo esta forma. Los indefinidos son uno, unas, presentan a un sustantivo desconocido. Todos los demás, ustedes ya lo conocen, los demostrativos, este es aquel, siempre mencionando el nombre. Este libro, de repente, ¿no? Ese libro, aquella. Igualmente los posesivos. Mi foto. Puedo decir foto tuya. Siempre al lado del nombre. ¿Ok? Allí son, chicos, determinantes porque están refiriéndose al nombre. Lo acompañan, no son pronombres. Y los cuantificadores que expresan cantidades, muchos, pocos. Alumnos. Entonces, igual, siempre menciono varios asistentes al nombre. En los numerales tengo los cardinales, ordinales, múltiplos y partitivos. Los números cardinales son los números naturales, 1, 2, 3. En la RAE están también enlistados, chicos.
Los ordinales, primero, segundo, tercero, siempre mencionando un orden. Cuando ya son más de 10, décimo primero, décimo segundo, así vamos expresándonos. Los múltiplos indican multiplicación, ¿no? Doble, triple, cuádruple, ¿no? Los partitivos expresan la mitad, entre ellos está medio, ¿no? Medio limón, media manzana, por ejemplo, ¿ven? Pero también en los partitivos es correcto decir, por ejemplo, 12ª parte de, ¿no? De algo. Entonces, 12ª, 13ª, 14ª, es correcto expresarse así cuando son partitivos. ¿Ok? Estos listados también los pueden encontrar, repito, en la RAE para que ustedes puedan observar la escritura de esos ordinales. En la separata, en sus cuadros resúmenes, también hay más ejemplos sobre ello. ¿Ya? Listo. Ya no nos da más tiempo para poder continuar. Pero, a ver, les doy las claves, chicos. Ya me pasé varios minutos. A ver, la primera pregunta, 1D, eran 5. La 2, letra C. 3D. 4B. 5D.